Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando del ánimo. Diga conmigo el ánimo. Le puse por título a esta palabra, ánimo que Dios no falla. Yo quiero que tú se lo digas a la persona que tienes a tu lado. Ánimo que Dios no falla. Ánimo que Dios no falla. Yo tú lo estuviera repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque es una promesa. Dios no falla. Amén. ¿Y qué cosa es el ánimo? El ánimo son las fuerzas. El ánimo es tener esperanza. El ánimo es tener fortaleza espiritual. Cuando una persona tiene ánimo, tiene fuerzas, tiene esperanza y tiene fortaleza espiritual. En el caso de los creyentes, por supuesto. Pero cuando una persona, ¿qué cosa es lo contrario al ánimo? El desánimo. Que el desánimo es la falta de ánimo. Cuando una persona está desanimada, le faltan las fuerzas, pierde la esperanza y no encuentra fortaleza en su interior. Porque la fortaleza espiritual es interior. Es cuando tú te nutres de la presencia de Dios, te nutres de palabra, vas creciendo en ella y la palabra te va fortaleciendo. Entonces, el desánimo es la falta de eso. Diga conmigo, fuerzas, perdemos la esperanza y no hay fortaleza espiritual. Todos sabemos que el desánimo en algún momento a todos nos va a tocar la puerta. Le toca a los creyentes, a los no creyentes, a los ungidos y a los no ungidos. Yo quiero hoy que esta enseñanza te prepare, porque en algún momento, si no es que estás pasando ese momento, en este mismo momento ahora, va a tocar la puerta. Y tenemos que estar preparados. Amén. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra ya. Quiero llevarlos a Isaías porque hay una promesa poderosísima sobre esto. Dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto es una promesa de Dios. Y aquí cuando está hablando de cansancio, no solamente se está refiriendo al cansancio físico que como persona podemos sentir porque estamos cansados de trabajar o porque tuvimos un día agotador. Este cansancio es general, porque la persona se cansa no solamente físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente también. Anímicamente nos cansamos. No nos sentimos con las ganas, no nos sentimos con los deseos, que es cuando entra el desánimo. Pero esta promesa me está diciendo que aun cuando tú pierdas todas las fuerzas, que aun cuando estés completamente sin que no te haya quedado ninguna de ellas, que no te haya quedado fuerza, que no te haya quedado, que hayas perdido la esperanza, que ya no te sientas fortalecido espiritualmente, ahí dice que Dios multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Si tú sientes que las perdiste todas, esta promesa es para ti. Tú puedes saber que Dios es el que va a multiplicar tus fuerzas. Por lo general, y es una muy mala decisión, que la persona que está desanimada, por lo general, lo primero que hace es dejar de congregarse. Deja de orar. O sea, deja de buscar la fuente que le puede volver a devolver las fuerzas, que le puede volver a devolver el ánimo. Se aleja de la fuente. Eso es lo peor que podemos hacer, porque el enemigo nos engaña. Entonces decimos, no tengo ganas, no tengo deseos, no tengo fuerzas para ir. Pero es una mentira del diablo, porque él sabe que si él logra desanimarte y logra que tú dejes de ir a la iglesia, te va a costar levantarte, te va a costar restaurarte, te va a costar volver a coger la fuerza, porque es en la presencia de Dios
que Él multiplica las fuerzas. De la fuente no nos podemos separar. Tenemos que saber que la fuente de nuestro ánimo, de nuestra fuerza y de nuestra esperanza es Dios. Es Dios. No hay otra manera, hermanos, de buscarlo. No hay otra cosa que te pueda devolver el ánimo. No hay otra cosa que te pueda devolver la esperanza. Lo demás todo es temporal. Lo que es permanente, lo que es eterno es Dios, es su palabra. Él es la fuente. ¿Qué pasa cuando la persona desanimada se va, se separa de la congregación, se separa de donde estamos, donde se predica la palabra? Entonces tú dices, bueno, ¿y dónde está fulano? Está desanimado. Y llegan a veces hasta el punto de separarse de los caminos de Dios. Una persona desanimada tiende a hacer esas cosas. No, usted tiene que hacerle la guerra al diablo. Usted tiene que hacerle la guerra al diablo. Hoy yo vengo a decirte algo porque empecé diciendo que el desánimo en algún momento a todos nos va a tocar la puerta, a todos nos va a visitar. Usted no puede separarse de Dios. Eso es lo único que no podemos hacer. No puede jugar el jueguito del diablo que viene y lo desanima. ¿Qué son las cosas que nos desaniman a nosotros? ¿Cuáles son las causas del desánimo? ¿Qué es lo que viene a quitarnos el ánimo? ¿Qué es lo que viene a robarnos la fuerza? Hay muchísimas cosas, pero lo más común son los problemas. Los problemas, sea matrimonial, con los hijos, familiar, financiero, en el trabajo. Todo lo que sea problema te desanima. Todo lo que sea problema te quita la fuerza. Todo lo que sea problema te drena tu fuerza, te drena tu ánimo. Amén. Y en eso tenemos que estar nosotros apercibidos de eso. Amén. Ahora, otra cosa que nos drena el ánimo es la frustración. Cuando no sabemos manejar una frustración, nos desanimamos. Y esto fue lo que le pasó a Jeremías, buscando yo y estudiando personas hombres de Dios, ungidos de Dios, que se desanimaron. Todos siempre hablamos de Elías, ¿no es cierto? Porque Elías cayó en una gran depresión. Pero ¿sabe quién me llamó muchísimo la atención? El profeta Jeremías. El profeta Jeremías se desanimó muchísimo. ¿Y por qué se desanimó? Jeremías le tocó, esto era un hombre con un gran ministerio profético, un hombre muy usado por Dios en el ministerio profético, pero cuando a él le tocó profetizar, la profecía que Dios le daba, la palabra que Dios le decía que dijera al pueblo, no era una palabra de prosperidad. O sea, no era una palabra que a la gente le iba a caer bien. Era una palabra de cambio, de arrepentimiento y de transformación. Entonces la gente no quería escuchar eso. Cada vez que él hablaba, lo querían apedrear. Cada vez que él hablaba, recibía afrenta de la gente. Entonces llegó el momento en que él se desanima y él le dice a Dios, ya no me hables más. Ya no quiero estar más en tu presencia. Fíjese hasta dónde llegó el desánimo de este hombre. Al punto, un hombre ungido por Dios, está entre los profetas mayores, que llegó al punto de decirle a Dios, no quiero que me hables más. Vamos a verlo en la Biblia, Jeremías 20, vamos a leer el 8 y el 9. Porque esto me dejó a mí. Jeremías 28 dice, aquí es donde se plantea el problema. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, esta era la palabra que Dios le decía que hablara, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. O sea, en vez de la palabra
que Dios le daba traer avivamiento, le traía afrenta. En vez de la palabra ser recibida, era todo lo contrario. La gente no lo quería escuchar. No quería escuchar las palabras que Dios hablaba. Vamos a leer el 9. Jeremías 29. Dice, no me acordaré, y aquí esto es lo que le dice él a Dios. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, y esta fue la parte que me tocó. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, tenemos a un hombre de Dios completamente desanimado, porque cuando él hacía lo que Dios quería que hiciera, él lo que recibía era amenazas de muerte, lo querían apedrear, no lo escuchaban, lo ignoraban. Más sin embargo, dice que había algo en él que no permitía que él se callara. Dice que había un fuego en él que no permitía que él se callara. ¿Qué habíamos dicho que era ánimo? Fortaleza espiritual. Por eso usted tiene que hacer almacén en su interior. Por eso es que usted tiene que hacer de palabra en su interior. Porque cuando llega el desánimo, cuando llega la situación, cuando llega el problema, cuando llegó la oración que Dios contestó pero no la contestó como tú querías, ¿qué hacemos? Nos desanimamos. Cuando viene el problema en el matrimonio, nos desanimamos. Cuando viene un problema de enfermedad, una mala noticia, nos desanimamos. Somos humanos. Es normal, nos pasa todo. Pero si no hay fuego en tu interior, te quedas en el piso. Lo que no permitió que este hombre quedara en el piso fue que había depósito en su interior. Había un fuego que no le permitió quedarse callado. A pesar de eso, habló lo que Dios le decía. Y esto yo les digo que me tocó mucho. Me sentí muy identificada con esto cuando llegué a esta parte específicamente. Porque cuando nosotros pasamos la prueba que estuvimos pasando en el pleno proceso de la compra de la iglesia, ya ustedes conocen muchos detalles, pero cuando las cosas se pusieron pero tan difíciles, que ya estuvimos a punto de perderlo todo, o sea, de que no se diera, yo reconozco que vino desánimo a mí. Fui atacada, fui visitada con el desánimo y pasé varios días desanimada. Cuando yo estaba al tanto de todas las cosas que estaban pasando, por supuesto, pero llegó un punto en que el pastor me dice, si nos tenemos que ir de ahí, Dios nos va a ayudar. Eso eran las palabras que yo no quería escuchar, porque son duras. Son duras, para un pastor es duro, porque a dónde vamos a llevar la iglesia es un proceso duro para los pastores. Amén. Entonces para nosotros fue duro. A mí me atacó el desánimo de una manera muy fuerte. Yo iba la presencia de Dios arrastra, pero no dejé de buscar a Dios. No dejé de clamar a Él. Yo estaba por el piso. Yo estaba sin fuerzas. Yo había perdido la esperanza, pero no había perdido la fortaleza espiritual. Yo tenía un fuego en mi interior que no me dejaba caer. Había algo que no permitía que yo me quedara en el piso. Era ese fuego. Por eso cuando leí de esto yo dije, wow, un fuego ardiente metido en mis huesos. Eso era lo que yo sentía. Eso era lo que yo tenía. Por eso no me quedé ahí. Yo vengo a decirte en esta noche, es necesario que tú hagas depósito de palabra en tu interior. Porque cuando te toque atravesar el valle de sombra y de muerte, cuando te toque atravesar el desánimo que te lleva a la depresión,
cuando vengan esos pensamientos de suicidio, cuando quieras tomar decisiones que tú sabes que no vienen de Dios, lo único que te puede sacar de eso es la palabra que ya hay en tu interior. Si tú te ocupaste de hacer depósito, esa palabra va a salir. ¿Sabe lo que venía a mi mente todo el tiempo? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo estaba caída, yo estaba desanimada, pero Él no me dejó ahí. Él me levantó. Lo que me sostenía era su palabra. Lo que me sostenía era la fortaleza espiritual que había en mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te cuento este testimonio para que seas edificado con esa palabra. Amén. Pero veamos el caso de Elías, porque cada vez que se habla de desánimo, que no menciona a Elías, no está en nada. Porque Elías se deprimió. Otro hombre usadísimo por Dios, un tremendo profeta, que hizo descender fuego del cielo, que por una oración hacía que el cielo se cerrara y no lloviera, que el cielo se abriera y lloviera. O sea que Dios contestaba la oración de este hombre así. Y resulta que Dios le da una tremenda victoria contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Le da tremenda victoria, aquello fue por todo lo alto y por las amenazas de una mujer de muerte, que lo amenaza de muerte, la bendita Jezabel, sale huyendo. Y se le olvidó todo lo que Dios había hecho por él. Se le olvidó. Se desanimó completamente, se deprimió, se tiró ahí debajo de un árbol. Y las palabras que suele decir el deprimido: quítame la vida. Quítame la vida. Pensamientos de suicidio. Porque el enemigo lo hace. El que ha pasado por eso sabe de lo que yo le estoy hablando. Y eso le pasó a Elías. Lo que pasa es que Dios escuchó esa oración, pero no se la contestó, lógicamente. Ni se la va a contestar a ningún creyente, porque hay creyentes que llegan a tal punto, en un estado tal que le dicen al Señor: yo quiero ya irme, partir. Dios te escucha, pero no te va a contestar. Amén. Entonces, Elías está ahí deprimido, está en esa situación y no fue como Jeremías. Dios tuvo que enviar un ángel. Dios tuvo que enviar un ángel y decirle: levántate, come, que largo camino te resta. Propósito. No había terminado el Señor con él todavía, como no ha terminado contigo, como no ha terminado con ninguno de los que saben que tienen propósito en el Señor. No ha terminado. Levántate, que largo camino te resta. Veamos ahora a David. David, huyendo del rey Saúl. Por supuesto, también lo querían matar. Lógicamente, perdió la fuerza, se desanimó. Llegó a un punto en su vida que se extendió tanto el tiempo en el que tuvo que estar huyendo del rey Saúl, que el hombre se desanimó, se perdió la fuerza, ya no tenía esperanza, hasta el punto en que se pasa para el bando enemigo. David se mete a pelear en el ejército del rey Aquis, de los filisteos. Fíjese hasta dónde llega David, hasta dónde puede llevarte a ti el desánimo, hasta dónde puede llevarte el que hayas perdido la esperanza. En este hombre se pasó por un año al ejército de los filisteos a pelear con ellos. Ahora, ¿qué tienen de común ellos tres? Jeremías, Elías y David. Que los tres en un momento de su vida se desanimaron. Pero no se quedaron ahí. Jeremías dice que tenía un fuego que no lo dejaba. Que era un fuego metido en sus huesos, en su corazón, que no lo dejaba a callarse. Porque la cuestión de Jeremías era que tenía que hablar. Él no lo dejaba callarse. En el caso de Elías, vino un ángel y le dijo, vamos a la Biblia: levántate y come, porque largo camino te resta. Y dice Primera de Reyes 19:8, esto es lo que hace Elías. Se levantó pues
y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera de Reyes 19:8. No lo había puesto ahí, pero aquí lo tengo. Lo vuelvo a leer. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. David también lo superó. Porque David tenía una muy bonita relación con Dios. Tenía una relación con Dios especial. Y él le decía al Señor: devuélveme el gozo de mi salvación. Porque la persona desanimada, la que pierde el ánimo, pierde el gozo, pierde la alegría, no tiene ganas de nada. Una mujer desanimada, hermano, una mujer animada, ¿qué hace? Es una revolución en la casa. Yo digo las mujeres porque, lo hablo desde mi condición de mujer. Una mujer que está animada y le gusta la cocina, prepara una cena deliciosa, hace postre, a las que le gusta la cocina, o lo compra. Una mujer animada mueve los muebles, cambia los muebles, quita este cuadro, pone este cuadro, se va a Parrón, compra una plantica, la pone en la cocina. ¿Es o no? ¿Dónde están las mujeres? Una mujer animada es una revolución en la casa. El esposo llega y dice: ¿y esto qué cosa es? Me cambiaron la casa. A las que les gusta limpiar, tiran el closet abajo, lo arreglan las gavetas, porque hay fuerza, porque hay ánimo, porque hay motivación. Ahora, si estamos desanimadas, la ropa del laundry va para la cesta, de la cesta para la cama, de la cama para el cuerpo, del cuerpo vuelve para la cesta, para el laundry, y nunca ve el perchero y nunca ve el closet. Porque no hay ánimo, porque no hay fuerzas. Amén. Entonces, diga conmigo: fuerzas, esperanza y fortaleza espiritual. ¿Cuáles eran las palabras? Esta frase de Jesús era muy famosa. Ten ánimo. ¿Qué le decía Jesús a la gente cuando venían con una necesidad donde estaba Él? Esto lo repitió muchísimo. Se lo dijo a la mujer del flujo de sangre, se lo dijo a sus discípulos. Ten ánimo, decía: hija, tu fe te ha salvado. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque Jesús levantaba el espíritu de las personas. Jesús animaba a las personas. No hay cosa más triste que acercarte a alguien con una necesidad y recibir que el ánimo tuyo te lo pone más por el piso todavía. Imagínese que usted le plantee a alguien, a un hermano en Cristo, o a un amigo o a una amiga que tiene problemas matrimoniales, y la persona te diga: ay, bueno, pues cuídate porque fulana le pasó lo mismo y cayó y se divorció. O le digas que estás sintiendo algo en tu cuerpo, tienes determinados síntomas, y le digas: oye, cuídate de eso porque a fulana también le pasó lo mismo y terminó en un cáncer o se murió. Dios no nos manda a hacer eso. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Se me perdió el versículo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Esto es un mandamiento del Señor. Por lo cual animaos, ¿qué es? Unos a otros. Y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis. Es importante esto. Cuando Jesús nos decía a nosotros, cuando les decía a la gente que venía con necesidad donde Él estaba: ten ánimo. ¿Qué cosas era? ¿Qué significaban esas palabras? Esas palabras, esas dos palabritas así tan cortas, ¿qué significaban? Confíen en Dios. No se dejen vencer. Sigan adelante. No tiren la toalla. Hay esperanza con Dios.
No te dejes vencer, sigue adelante, sigue creyendo, confía en Dios. Esas dos palabritas, ten ánimo, les estaba diciendo, no se dejen vencer. Yo no sé por lo que puedan, conozco algunas situaciones, no las conozco todas. Pero sé que somos muchas veces atacados con el desánimo. Yo vengo a decirte lo mismo que decía Jesús. No te dejes vencer. Que la situación por la que estás pasando no te deje vencer. Podrá atacarme el desánimo, lo que no puede es vencerme. Porque con un Dios tan grande, con un Cristo tan grande, ¿cómo me voy a dejar vencer? Ahora la Biblia también habla y le da una palabra también muy buena. En Proverbios 18:14, yo creo que el pastor estuvo hablando sobre esto el domingo un poquito, en un momento de la prédica. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. La enfermedad es algo que también quita el ánimo, ya sea que la estemos pasando nosotros o que la esté pasando un familiar querido por nosotros. Nos afecta, perdemos la fuerza, perdemos los deseos, nos desanimamos. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Cuál es la enseñanza en este proverbio que tiene tanto poder? Un espíritu de ánimo, un espíritu de fe, un espíritu de fuerza, de fortaleza, puede hacer que tu cuerpo se convierta en un motor que resista la enfermedad. Porque el ánimo es fuerza. Entonces esa fuerza, aunque estés enfermo, tu ánimo te da una fortaleza que te hace resistir la enfermedad. Tú la resistes, tú la resistes, tú la resistes. Por eso dice que soporta la enfermedad. Pero ¿quién va a soportar el ánimo angustiado? ¿Quién va a soportar un ánimo deprimido, desanimado por el piso? Por lo general, cuando esto pasa, las defensas del cuerpo bajan, hermano. Y usted recoge todas las enfermedades. Entonces necesitamos fortalecer esto, amén. Ahora, ¿qué debo hacer cuando no encuentro fuerzas para seguir? ¿Qué debo hacer cuando estoy tan desanimado que ya perdí toda esperanza? Sencillo, buscar al Señor. Él es la fuente. Él es la fuente, no hay otra. Salmos 35. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Puede ser que tu situación, y escúchenme, no le estoy restando importancia a la situación por la que tú puedas estar pasando. Puede ser una situación que requiera realmente que tus ánimos se fueron para el piso. No vengo a restarle importancia. Vengo a decirte que aunque pases muchos días, no. Por la noche, Salmo 35. Es que yo puse nada más un pedacito. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y aquí viene lo importante. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Los momentos de desánimo nos hacen llorar. Hombres, mujeres, todos, jóvenes, nos hacen llorar, nos entristecen. Pero usted tiene que tener la esperanza de que a la mañana, no importa los días que usted esté llorando, va a haber un día que va a venir la alegría. En este testimonio de lo que yo pasé, fueron varias semanas, varios días en este estado. Pero hubo un día que vino la alegría. Porque Dios no deja para siempre caído al justo. Extiende tu mano hacia acá porque quiero ministrarte antes de hacerte el llamado al altar. Hoy le pido al Señor, cierra tus ojos ahí donde está para que tú recibas esto. Que te devuelva el aliento de vida. Que te devuelva el gozo. Que te devuelva la alegría. Que te devuelva las fuerzas. Que te devuelva
la esperanza, que te devuelva las ganas de vivir si las perdiste, que te devuelva la fortaleza, la determinación para que puedas cumplir tu propósito. Que el lunes saltes de la cama y digas: esta semana será gloriosa, me va a ir bien. Que tengas fuerzas para vivir. Recibe esto que te estoy ministrando. Recíbelo, porque el ánimo es súper importante. Recíbelo. Que venir a la casa del Señor sea una alegría y un deleite para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie.